Celeste y esta es la presentación del grupo 9. Nuestro tema es desarrollar un plan estratégico y operativo para las tres fases del ciclo de vida del alojamiento temporal con el objetivo de mitigar los riesgos de protección de niños y niñas. Nos parece importante empezar por lo primordial, que es el checklist para coordinar y desarrollar un plan estratégico. Los primeros 5 puntos que hay que tener en cuenta para hacerlo correctamente son armar un equipo de actores representativos, organizar consultas con todos los niveles del sector, desarrollar documentos preliminares de los planes, programas y proyectos estratégicos, alcanzar el consenso en las versiones preliminares de dichos documentos y monitorear y evaluar los planes continuamente durante la respuesta. Esto es a fin de dar una respuesta integral, ya que por más que nosotros nos tengamos que focalizar en la protección de niños y niñas, los planes son realmente integrales. Entonces, hay unas determinadas cuestiones que hay que definir para determinar la planificación. En la fase 1 de instalación y apertura hay actividades esenciales que vamos a desarrollar cada uno de estos pasos más adelante en la presentación. En la fase 2 de cuidado y mantenimiento hay provisión de servicios básicos, gestión de la protección a las personas migrantes en los alojamientos temporales, organización de la participación en los alojamientos temporales, gestión de la información, fortalecimiento o creación de mecanismos de coordinación y el establecimiento de un sistema de monitoreo en el alojamiento temporal. En la fase 3 de cierre parcial o total del alojamiento temporal y de la solución duradera, también hay actividades esenciales que vamos a ampliar en las próximas partes de esta presentación sobre cómo vamos a abordar la protección de niños y niñas en cada una de estas fases. Hola a todas y todos, mi nombre es Marco Baumgartner y yo les voy a presentar la segunda parte de nuestra presentación del grupo 9 sobre el tema de mitigar los riesgos de protección de niñas y niños. Como sabemos, niñas, niños y adolescentes, personas de menores de 18 años, es un grupo de individuos en alto riesgo de vulnerabilidad dentro de la comunidad damnificada. Adentro de esa comunidad hay personas con necesidades específicas. Esos son, por ejemplo, niñas y niños no acompañados o separados, niñas y niños previamente relacionados con grupos armados, o niñas y niños que son la cabeza de su familia. Algunos ejemplos de riesgos en el marco de la protección y vulnerabilidades dentro de esa comunidad son, por ejemplo, el riesgo de desnutrición, enfermedades o heridas físicas, violencia, abuso sexual, explotación, abuso emocional, abuso psicológico o físico, el riesgo de reclutamiento forzado o trabajos forzados, negación del registro y documentación de nacimiento y también el riesgo de ser negada la posibilidad de asistir al colegio, el derecho a la educación que es muy importante. Como Celeste anteriormente mencionó, en esta fase vamos a explicarles las mitigaciones de riesgos de protección en cada una de las tres fases del ciclo de vida de un alojamiento temporal. En la fase 1, que es la fase de instalación y apertura, nosotros aquí lo dividimos entre tareas vinculadas a la gestión y tareas vinculadas a la población. Tareas vinculadas a la gestión, allá vemos como posibles mitigaciones, sesiones continuas de información en concientización del riesgo de separación durante la emergencia. También dar prioridad a los niños y a las niñas en el transporte, la distribución y el alojamiento. Aparte, el asentamiento de la población damnificada en un sistema de referencias y registro de niñas y niños no acompañados o separados. También la definición de normas de convivencia para la protección de niñas, niños y jóvenes. La incorporación de espacios de esparcimiento seguro para niñas, niños y jóvenes. Y en el caso de largos periodos de tiempo, como sabemos, muchas veces los alojamientos temporales se extienden por más tiempo que al principio planificada. Gestionar la posibilidad de educación en sitios cercanos o en el mismo alojamiento. Como tareas vinculadas a la población,
la creación de tableros de información ubicados alrededor del alojamiento temporal que contengan información sobre la protección y las agencias y representantes de protección, para así reportar y denunciar de manera confidencial los incidentes. Adaptada a la niñez. Capacitación y concientización en protección comunitaria con foco en la vulnerabilidad de niñas y niños y la organización de un comité de protección basado en la comunidad conformado por hombres, mujeres mayores, personas mayores y jóvenes. Fase 2, que es la fase de cuidado y mantenimiento, que suele ser la fase más larga. Entre las tareas vinculadas a la gestión, nosotros definimos como posibles mitigaciones emitir informes centrados en la población de la infancia, el establecimiento de sistemas de monitoreo y referencia de incidentes de protección identificados, igual como el establecimiento de sistemas de monitoreo y referencia en términos de salud, valoración nutricional y vacunación, entre otros, la identificación y registro de casos vulnerables, el establecimiento de sistemas y programas de seguimiento y reunificación familiar, y generar factores para la protección de la población LGBTI. Entre las tareas vinculadas a la población, facilitar el acceso a la educación, concientización e iniciativas que estimulen y fortalezcan las capacidades de niñas, niños y jóvenes, crear actividades sociales y recreativas, comités de protección de menores y comités juveniles, brindar apoyo psicosocial y dar talleres a la comunidad en educación sexual. Una vez Marco nos ha explicado el plan estratégico en la primera fase, que sería la de apertura, y en la fase 2, la de mantenimiento, entramos a la tercera fase, que sería la de cierre y búsqueda de soluciones duraderas. Dentro de esta fase observamos unas tareas relacionadas con la gestión y otras tareas relacionadas con la protección de las personas, en nuestro caso, los niños y las niñas. En las tareas de gestión observamos la entrega de registros escolares a los colegios de origen cuando se da el retorno o a los colegios de destino cuando se da una reubicación o un reasentamiento. Además, puede que esta circunstancia se dé en medio del año escolar, de forma que para no truncar sus procedimientos educativos observamos la asistencia con auxilios educativos adicionales. Por otro lado, se debe dar la transferencia de datos de niñas y niños separados a las instituciones que se encargan de tutelarlos y tutelarlas, y a los proveedores de servicios. En este caso, como institución referente, hemos puesto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También tiene que proveerse un sistema de reevaluación de la adopción. En cuanto a las tareas relacionadas a la población, hemos considerado la especial vulnerabilidad de los niños y niñas no acompañadas, de forma que dotamos nuestro plan estratégico de actividades adicionales que refuercen y apoyen un regreso al sitio de origen seguro o que puedan gozar de la información necesaria para tomar una decisión fundamentada. Por otro lado, como cualquier plan relacionado con la protección o con cualquier tipo de intervención en acción humanitaria, debe contemplar la participación de las personas destinatarias independientemente de su edad. También se trata de un principio que recoge el Convenio de Derechos del Niño. Entonces, hemos transversalizado la participación de los niños y las niñas de la siguiente forma. En la fase 1 de instalación y apertura, hemos propuesto brindar capacitaciones adaptadas para cada edad sobre liderazgo y representatividad, y también organizar comités y grupos focales en que los niños y las niñas se puedan expresar y participar tanto en la vida del alojamiento como en todos aquellos aspectos que les puedan afectar. En la fase de cuidado y mantenimiento, la voz de los niños y las niñas también se tiene que incorporar en la planificación, el monitoreo y la evaluación de los proyectos. En cuanto a la población joven, más pensando en el colectivo de personas adolescentes, deben incorporarse también en las estructuras participativas y hacia ellos se debe fomentar el voluntariado y la ocupabilidad en actividades constructivas y que sean también útiles para la comunidad. En cuanto al cierre del alojamiento y la búsqueda de soluciones duraderas, hemos incorporado las siguientes acciones, que es la información y elección de las soluciones tomando en cuenta el interés superior del menor
y también incorporando su voz en el proceso de elegir cuál es la mejor solución. En cuanto al cierre, consideramos que los niños y las niñas deben ser informados con información veraz sobre los motivos de cierre del alojamiento temporal. Finalmente, otro aspecto importante a considerar es un enfoque de género transformador en toda la estrategia de protección, incluso también la de la infancia. En la fase primera de instalación y apertura debe insistirse y sensibilizar sobre la necesidad de escolarización tanto de las niñas como de los niños. Y en el cuidado y mantenimiento, a garantizar un acceso igualitario a la educación y otros servicios y crear mecanismos que puedan verificar que esto se esté cumpliendo. Por otro lado, las áreas de educación y de recreo deberían tener un carácter neutral en el sentido de el personal humanitario de servicios no debería perpetuar estereotipos de género y el espacio físico también debería ser neutral, que pueda tener la misma relevancia los juegos o los espacios típicamente masculinos como típicamente femeninos, a ser posible que existieran espacios de educación y recreo con un carácter mixto. Por otro lado, y no directamente vinculado con los niños y las niñas, pero deben darse sensibilización y actividades para involucrar tanto a los hombres como a los niños en los procesos de cuidado paterno y en la educación parental, no como una forma de restar quizás un rol social que pueda tener la mujer en este aspecto, pero sí involucrarlos en una tarea que también les atañe. Por otro lado, se contempla una educación en género que atienda a los roles y necesidades tanto de los niños como de las niñas y con un carácter diferenciado, porque pueden haber afectaciones tanto a los roles femeninos como a los roles masculinos. Y también debe observarse los distintos tipos de afectaciones que tiene por el rol de género en cada franja de edad. También hemos contemplado la sensibilización en la diversidad en la infancia, diversidad en las capacidades, distintas formas pues de entender la sexualidad o la identidad de género, la orientación sexual o el origen nacional y étnico. En cuanto a la tercera fase de cierre total o parcial del alojamiento temporal, esta estrategia propone establecer mecanismos que garanticen la información y la capacidad de elección sin distinción basada en género. Por último, queremos hacer, a modo de cierre, dejar algunas conclusiones que nos parecen importantes tener en cuenta después de todo lo expuesto hasta ahora. En primer lugar, el establecimiento de mecanismos de comunicación y retroalimentación en el alojamiento es fundamental para que la misma población sea la que pueda detectar situaciones de riesgo o abuso y reportarlas a las autoridades correspondientes. En este sentido, los programas de sensibilización, que pueden ser ejecutados mediante campañas de salud, de seguridad y protección, contribuyen al empoderamiento de la comunidad desplazada. La distribución de información, que es algo fundamental que debe existir en los alojamientos, es la única manera de hacerlos conocedores de sus derechos y de sus obligaciones. Es la única forma de empoderar a la comunidad desplazada para que ellos mismos sean quienes puedan controlar lo que está sucediendo en el alojamiento temporal e informar a las autoridades correspondientes cuando así fuera necesario. En tercer lugar, es muy importante transversalizar la protección de grupos vulnerables, especialmente de casos de niñez durante las 3 fases de vida del ciclo de vida, del alojamiento temporal. En último lugar, la organización de espacios de recreación es muy importante y no debe ser subestimada de ninguna forma, ya que reduce los riesgos de protección, ayuda psicológicamente a las personas a superar la sensación de reclusión y de falta de movilidad y contribuye a la generación importantísima de vínculos sociales. Esperamos que esta presentación les haya sido de utilidad y muchísimas gracias por su atención.